En Exitosa. A mí me parece sinceramente tan importante esta discusión que hemos planteado en la primera secuencia del programa del día de hoy, que tiene que ver con que hay un montón de cosas que hay que cambiar en el Perú, ¿no es cierto? En todos los sentidos, casi no hay área de la vida nacional en que no tengamos prácticamente que refundar las cosas. Pero esto tiene que ver directamente con el problema de fondo y más importante de todos, que es el de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos reconocernos como ciudadanos, ¿no? Que tenemos derecho, que pagamos impuestos y que a partir de eso elegimos autoridades que tienen que responder a nuestros intereses y tenemos que ejercer control sobre ellas. Pero comenzar y el primer control es la decisión de si merecen estar ahí o no. Entonces, si no nos involucramos nosotros como ciudadanos de diferentes maneras, no vamos a poder cambiar nada, porque todo va a seguir igual y la rueda va a seguir funcionando, que es lo que nos ha estado pasando. Es increíble, estamos metidos en medio de un escándalo de corrupción y en medio de ese escándalo de corrupción, miren lo que está pasando en La Victoria. O sea, era un nido de corrupción que estaba poniendo alcaldes en diferentes distritos. O sea, es increíble, es como que esta gente no recibió el mensaje que las cosas cambiaron en el Perú y creen que todo sigue igual. Pero insisto, eso depende de nosotros. Vamos a iniciar a partir de hoy una secuencia que le hemos dado muchas vueltas porque es tan complicado. ¿Cómo haces para entrevistar tantos candidatos, Dios mío? Y vamos a empezar por Lima, y vamos a empezar por los candidatos a alcalde de Lima, y empezamos con Esther Capuñay, que es candidata por Unión por el Perú. Es la única candidata mujer. Y vamos a repetir, tratar de ser esquemáticos y repetir básicamente la misma plantilla de interrogatorio a todos los candidatos que entrevistemos. Esther, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días y agradecerte por la invitación a tu programa. Yo creo que lo primero que interesa a Esther es quién es Esther Capuñay, quién eres tú, o sea, de dónde saliste, cuál es tu historia. Bueno, soy limeña, hija de padres provincianos. Mi familia es como muchas familias en el Perú, emprendedoras que quieren salir adelante, que emprenden un proyecto familiar y se dedican a trabajar, porque esa es la visión que tenemos los peruanos, ¿no? Salir adelante. Ahora, tú dices, tu papá viene de Chiclayo, ¿no es cierto? Tu familia, sí. Tus papás vienen de Chiclayo. Se mudaron a vivir a Lima. Tu papá tenía originalmente, entiendo, un negocio de una imprenta, me parece, ¿no es cierto? Bueno, mi padre es monsefuano, chiclayano, mi madre es del sur, yo soy la hija mayor, soy la mayor de todos, y como tal, quien estuvo más cerca de ellos, ¿no? En el trabajo. No recuerdo, desde que tengo uso de razón, trabajo en el negocio familiar. Empezamos con una imprenta y empezamos a salir adelante con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio. Pero ¿cómo ha sido tu vida? Es decir, tú vas a un colegio, tú estudias en el colegio y me dicen que cuando regresabas del colegio, tu papá te traía del colegio y tu papá no te llevaba a la casa, te llevaba a la oficina, sí, donde en uniforme tenías que chambear, ¿así era? Bueno, como te vuelvo a repetir, soy la hija mayor, entonces mi padre, a pesar de haber tenido muchas limitaciones, se esforzó, como lo hacen muchos padres en el Perú, porque sus hijos no vivan lo mismo, sino que tengan mejores posibilidades. Y eso hicieron mis padres. Me llevaban al colegio, salía del colegio y en vez de ir a la casa, iba al trabajo porque mi madre también trabajaba. Y ahí aprendí el valor del trabajo y el valor de lo que significa. ¿Cuántos años tenías cuando...? 12 años y hasta mucho menos. Por eso ¿Pero ibas con uniforme y ahí...? Ah, claro, salía del colegio y me iba a la empresa a trabajar. ¿Y qué hacías en la imprenta? Mira, todo el proceso productivo de la industria gráfica lo conozco a la perfección. Desde contestar un teléfono
anotar llamadas. En ese entonces teníamos la planta en San Luis, en Enrique Nerini, y sabía hacer todo el proceso productivo, desde foliar un libro, compaginar, absolutamente todo. Luego paso al área administrativa y también he aprendido a hacer bancos, a cobrar cheques, todo lo que puedas imaginarte. Cuando uno empieza pequeñito, tiene que aprender a hacer todo, porque no hay recursos para contratar más gente, ¿no? Entonces tienes que aprender a hacer La propia familia tiene que hacerse cargo, Claro. como esos negocios familiares de emprendedores, pues, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sin embargo, también entendimos y mis padres entendieron que no solamente es aprender el negocio, sino también profesionalizarse. Es por eso que después de formar esta empresa familiar, también nos dimos la oportunidad de estudiar. Claro, pero me imagino la trabajar. imagen de la chibola con uniforme ahí, ¿no? Caminando por la imprenta y chambeando, pero y en algún momento tú ya, chibola, o sea, mocosa, eras jefa, ¿no es cierto? O sea, tomabas decisiones. Bueno, cuando cumplí la mayoría de edad, sí, asumí ya una responsabilidad como gerente general. Y, ¿18 años? Sí, claro, estudiaba y trabajaba en ese entonces. Y aprendí también a formar un carácter, porque comprenderás que nuestros colaboradores me habían visto, como lo acabas de decir, en uniforme, muy pequeña, y de repente a veces se distorsionan las funciones, ¿no? Entonces ahí tienes que aprender... Que te veían como la hija de papá, digamos, ¿no? Sí. Y no como alguien que supiera, ¿no? O que Claro. estuviera calificada para dar órdenes. Pero hay que demostrar in situ que sabes liderar, que sabes tomar decisiones, que tienes mano firme para poder hacer los grandes cambios que se necesitan. Claro, porque eso es difícil, o sea, que venga una... O sea, primero que es mujer, ¿no es cierto? Segundo que es mocosa, ¿no? Y que te viene a dar órdenes, debe haber sido complicado, porque además en el mundo de las imprentas, ¿no? La gente es bien particular, Yo ¿no? imagino que mi padre hubiese querido que su hijo mayor, que su primer hijo sea hombre. Pero fui yo, mujer. Y demostré, por ser hija mayor, mujer, que podía hacer las mismas cosas que él. He aprendido a trabajar, he aprendido a no tener límites en la vida, a que todo lo que he conseguido lo he conseguido con trabajo. Y he aprendido el valor de la honestidad y de la lealtad. Eso es lo que he aprendido en mi caminar, en mi día a día, en haber trabajado desde muy joven y haber valorado lo que se tiene poco a poco. Porque no fue fácil el camino, ¿no? Claro que no. Hoy podemos decir con mucho orgullo que tenemos una corporación, una de las más importantes del Perú, pero no siempre ha sido así. Hemos tenido altibajos, como muchas empresas en este país. Yo recuerdo perfectamente que en los años 90 yo terminé el colegio, fui a la universidad, pero la situación económica de mi familia no era la mejor. Tuve que dejar la universidad Por razones económicas. para dedicarme a trabajar, para ayudar a mis padres a sacar adelante esta empresa, porque mis hermanos estaban en el colegio, Nicolás, y ellos tenían que seguir estudiando. Después de 15 años, yo vuelvo a la universidad, vuelvo a hacer un curso en la Universidad Pacífico, lo recuerdo perfectamente, en el año 2005, un programa de empresarios que duró 2 años y medio, y de ahí continúo estudiando, con mi esfuerzo, con mi dedicación. Yo siempre digo, yo no soy hijita de papá, a mí nada me lo han regalado, todo lo que tengo lo he conseguido con esfuerzo, con sacrificio. Y no creas que por ser la hija de papá en esta empresa me dieron privilegios. Te lo contaba en alguna oportunidad que si la hora de ingreso era a las 8... Debo contar esta anécdota. Yo vengo en las mañanas y me encuentro en la sala de maquillaje, porque por ahí pasa Esther todos los días un rato, y justo coincidimos y a veces conversamos un poco, y me contabas esta anécdota de los horarios, ¿no? Claro. De chamba, porque toda la familia, todos tus hermanos también trabajan todos mis y son hermanos. parte del negocio familiar, ¿no es cierto? Sí, claro, todos trabajamos y como te dije, no por ser la hija de, tenía privilegios. El ingreso era a las 8 y yo tenía que ingresar 7:30. Si ingresaba a 8:01, simplemente me regresaban a mi casa. Afortunadamente siempre llegaban mucho antes, pero ha pasado que mis hermanos los regresaban. No teníamos auto,
no veníamos todos juntos, teníamos un solo auto para todos, nos acomodamos como podíamos, pero creo que ese es el valor que la vida te da para salir adelante. O sea, llegaban 8 y 5 y de regreso para la casa y ya no entran a trabajar y se les descuenta el día. No, no solo era el día, era muchísimo más el castigo. Pero creo que eso te enseña a valorar las cosas, Nicolás. Quienes me están viendo y también viven esa realidad saben de lo que estoy hablando. No es fácil trabajar y estudiar, por ejemplo, en mi caso, no fue fácil, pero lo tenía que hacer porque era parte del desarrollo que teníamos que hacer. Porque nuevamente, no solamente quería conocer el negocio, sino también profesionalizarlo. Conocer... No, claro. O sea, que la segunda generación no sea solamente la base del emprendimiento, el esfuerzo, el aprendizaje haciendo las cosas, sino meter el conocimiento de otros, ¿no es cierto? Lo que te da la formación profesional. Totalmente de acuerdo. Tienes otras experiencias, tienes otros conocimientos. Yo me acuerdo que cuando ingresé a la universidad, a la Ricardo Palma, yo ingresé a la Ricardo Palma en un curso de economía, o de presupuesto, perdón. Yo ya había aprendido de manera empírica a hacer mis presupuestos, mis costos, porque aquí teníamos que hacer costos de cuánto sale imprimir un volante, un calendario. Y todos en el salón lo hacían de otra manera, las fórmulas que había dicho el profesor. Yo lo hacía como me había enseñado mi padre. Y me salía lo mismo, y el profesor me decía, ¿cómo has sacado eso? Es que yo lo hago todos los días, porque yo cotizo, porque como éramos una industria gráfica teníamos que cotizar volantes, cajas y todo eso. O sea, es cierto, hay que aprender en la cancha, pero también hay que profesionalizarse. Soy una mujer que tiene la plena convicción de que todo proyecto tiene que ser profesionalizado y gracias a mi trabajo he podido realizarlo. Ahora, ¿qué te dio por meterte en política? O sea, tú eres parte de una familia emprendedora, tú misma dices, aprendimos, sufrimos, la pasamos duro, pero hemos logrado construir algo importante. Entonces, eso, o sea, yo recuerdo, y eso es lo que me sorprende, y en algún momento yo creo que habría que hablar más de esto, de lo que es este proyecto, porque a mí me pasa cosas que, debo confesar, me han pasado pocas veces en la vida. Me pasó en algún momento con Baruch Hipcher, de que yo hacía prácticamente lo que me da la gana al aire, y eso te da una enorme responsabilidad, porque cuando el dueño te deja hacer lo que te da la gana, tú tienes que cuidar ese espacio, ¿no es cierto? Y me pasa ahora, ¿no es cierto? O sea, yo con tu papá nunca hablo de lo que hago en este programa. Jamás he hablado sobre lo que, o sea, yo vengo, yo decido mis contenidos, yo, ¿me entiendes? Yo decido a quién invito, a quién no invito, hago lo que me da la gana, literalmente, y eso supone una responsabilidad porque implica una... Entonces, lo loco es que yo hace años me encontré cuando estaba trabajando en Radio Miraflores, una radio chiquitita, me había quedado sin chamba, y tu papá me dijo, vamos a hacer una radio nacional, o sea, ni siquiera se llama Exitosa, se iba a llamar Universal. Y yo estuve a punto, pero ahí me contrataron en ATV y regresé a la televisión. Y la televisión, pues, ¿no? Aparte de que económicamente produce muchos beneficios, o sea, en ese momento tenía una llegada increíble, ¿no? Pero yo de alguna manera he visto este proceso. Entonces tú optaste en determinado momento, porque tú podrías estar viviendo tu vida tranquila, probablemente gerente de esta corporación. ¿Qué te dio por meterte en política? Bueno, en la vida uno siempre tiene que entender que cuando te va bien, tienes que ser agradecida. Tienes que devolver lo bien que te ha ido en la vida. Y en ese sentido, esta empresa, desde muy chiquita, como empezamos, siempre ha tenido un área de responsabilidad social. Por supuesto, liderada por mí, porque nuevamente la hija mayor, a quien la vocación de servicio le nace, y empezamos así. Me dieron la oportunidad, me invitó un partido a postular al Congreso. Fue mi primera incursión en política. Tuve una campaña de 32 días, pero mi labor social en las zonas más altas me permitieron regresar que tú ya lo a las habías zonas hecho más antes. vulnerables. En el tema social sí he recorrido muchas veces Lima, conozco las zonas altas. ¿Y por qué hacías eso antes, cuando no eras política, digamos? Porque es parte de la responsabilidad social que tiene esta empresa, Nicolás. Que por supuesto antes no se conocía porque se hacía de manera muy silenciosa.
Recuerda que las personas que... Sí, pero ¿cuál es la idea ahí? ¿Qué es? Trabajar y darle... ¿Qué, como devolver? Así, digamos. Devolverle a la vida lo bien que te ha ido. Uno tiene que ser agradecido con la vida. Siempre tienes que ser... Devolverle a las personas que no tuvieron la oportunidad que tú tuviste un granito de arena. Eso es lo que hacemos desde Corporación Universal. Devolverle a todos nuestros oyentes la confianza que nos brindan. Y lo que tú acabas de decir también es cierto. Este es un medio de comunicación independiente. Aquí no hay parámetros. La única condición es defender los derechos del pueblo peruano. Defender y respetar lo que corresponde a nuestros vecinos. Y mi primer paso por la política fue el Congreso de la República. Y ahí te enganchaste ya. Claro. O sea, digamos, porque la política termina siendo algo fascinante, ¿no? Tuve la oportunidad y no puedo dejar de agradecer esa oportunidad. Conocí lo que, mucho más, cómo vive muchos peruanos. Pude conocer aún más, porque una cosa es conocerla desde el ámbito privado, llevar ayuda a algunas zonas, y otra cosa es vivir el día a día que vive la gente. Yo hice una labor de representación muy intensa en las zonas más altas de Lima. Conocí a muchas familias que, a pesar de las limitaciones, salen adelante. Y entendí también, comprenderás que después de tantos años de gerenciar, de hacer cosas, ir al Parlamento era un poco frustrante, porque el Parlamento da leyes, pero no puedes hacer las acciones directas por la gente. Claro, que sentías que una distancia, digamos. Claro, porque alguien no tiene servicios básicos. ¿Cómo haces desde el Parlamento? Si el Parlamento tiene que hacer leyes. Tienes que derivar los pedidos de los vecinos a las distintas instituciones, al Ministerio de Vivienda, a las municipalidades, a los municipios distritales. Ahí es donde conoces cómo es que puedes ayudar a más gente. Y la autoridad más cercana, Nicolás, al vecino es el alcalde. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú terminas el mandato como congresista, regresas a la actividad privada, pero, Sí. pero querías seguir haciendo política. Claro, bueno, mi paso por el Parlamento, fui presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fui vocera de la bancada en la que estaba, fui vicepresidenta del Congreso y terminé mi periodo parlamentario. Yo no fui a una reelección, déjame decirte, no es que perdí una elección a la reelección, yo no fui. Yo decidí que no iba más al Parlamento. Regresé a la actividad privada, pero entendí que no podemos seguir criticando desde la vereda del frente. Todo lo que se ve ahora ya se sabía, Nicolás. Todos estos actos de corrupción, y que nos avergüenza de haber elegido tan mal, de haber elegido a delincuentes que dicen llamarse autoridades. Es una vergüenza, Nicolás. No podemos seguir ocultando las cosas. Lo que acabas de decir hace un momento con tu invitado anterior, ¿cómo tiene que ser un candidato? Primero, tiene que demostrar tranquilidad económica. Porque eso, yo he escuchado muchas veces a candidatos que dicen, yo no voy a invertir un sol de mi bolsillo. Y entonces, ¿quién te va a financiar la campaña? ¿Quién? ¿Una empresa constructora que ya tiene un proyecto bajo el brazo? No, aquí tenemos que aprender a respetar al ciudadano. Aquí tenemos que entender que si entramos en política no es para lucrar. Yo no voy a la política a lucrar, Nicolás. Yo voy a servir al vecino, porque ya estamos cansados de que sigan conduciendo los destinos de este país delincuentes. Las instituciones no son corruptas. Los corruptos son las personas. Esther, vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a regresar para que nos expliques qué es lo que tú propones. Es decir, comenzando por el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Cómo enfrentar este tema, pero cómo enfrentar todos y cada uno de los problemas que vive la ciudad, y por qué tú serías una respuesta adecuada para el ciudadano, digamos, para la gente que va a tener que ir a votar en un contexto además de tanta decepción, ¿no? Sí, claro. Nos han mentido tanto, nos han engañado tanto, nos han decepcionado tanto, que la gente ya mira con desconfianza a todo el mundo, y tú debes ser consciente de eso, ¿no es cierto? Totalmente consciente de eso. Vamos a la pausa y Perfecto. hablamos de tus propuestas. Gracias.
Estamos con Esther Capuñay y esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Todo cambia. El tema es que lo que nos ha estado ocurriendo y nos está ocurriendo es que las propias autoridades que deberían hacer eso que tú estás describiendo y que pretendes hacer están involucradas en las organizaciones. Pero yo te decía, hay un sistema, ¿no es cierto?, de corrupción. O sea, se cobra por las licencias, tanto si tienes razón como si no la tienes. Si quieres una licencia y no la mereces, tiene un precio más alto, pero si tienes una licencia y tienes todo en orden, igual tienes que pagar. O se realizan obras, pero hasta en el recojo de basura, mira lo que se ha denunciado sobre Relima y sobre estos brasileños que están presos allá y hacen negocios acá. Pero es que, ¿no es Nicolás, cierto? nuevamente, eso pasa porque cuando estás en campaña, asumes compromisos para que te financien la campaña. Y esos compromisos son con empresas, con corporaciones, con grupos de poder, Con proveedores. con empresarios, con proveedores, que luego tienes que poner en las gerencias. Nosotros queremos a los mejores profesionales, a personas que quieran trabajar por Lima y que quieran cambiar Lima. La gestión edil no es... Una persona la tiene que esa es liderar. otra cosa que a mí me sorprende. Yo, por la experiencia acá, sentado en estos estudios, entrevisto montones de gente casi todos los días y he escuchado a gente que tiene respuestas sobre seguridad, sobre el tema del tránsito, ¿no es cierto?, sobre el tema del desarrollo urbano, por llamarlo de alguna manera, sobre el tema de la limpieza pública. Es decir, hay gente que tiene respuestas sobre todos los temas, más allá de con quién simpaticen políticamente, Exacto. que no importa, lo que importa es que son técnicos súper calificados o técnicas súper calificadas para la función. Nicolás, nosotros, por supuesto que vamos a trabajar en el tema de seguridad ciudadana. Vamos a poner cámaras, sí vamos a poner cámaras, pero primero hay que conocer el día a día de la gente. En esta capital hay gente que todavía no tiene luz y hay otras tantas que la luz es insuficiente. ¿Cómo vamos a poner una cámara de seguridad en una zona que no hay luz? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a articular? La seguridad ciudadana no solamente depende del alcalde de Lima. Hay que hacer un trabajo articulado. La Policía Nacional, la Municipalidad de Lima a través de los serenos y la comunidad organizada. Claro, pero tú estás diciendo algo que es importante, porque la verdad es que en el tema de seguridad Castañeda se pone de costado. Es como que si no fuera su problema. Lo mío no es es eso. Es un problema del Ministerio del Interior, cuando sí es una responsabilidad del alcalde. En Nueva York, el que puso orden y que rescató la ciudad de Nueva York, que está al borde del abismo, fue el alcalde. Pero nuevamente, Nicolás, hay que trabajar en equipo. Hay que saber gerenciar y gobernar. Aquí nadie gobierna. Esto es tierra de nadie. Hay leyes, hay ordenanzas, pero nadie las respeta. ¿Por qué? Porque no hay orden. Porque no hay quien dirija los destinos de esta ciudad. ¿Cómo puedes tú respetar a un alcalde cuando ves que pasa lo de la Victoria? ¿Cómo puedes tú pagar tus tributos y decir, este alcalde me representa, cuando sabes que es una familia organizada que se distribuye el distrito o que se distribuye los sectores para mejorar su vida? No, Nicolás. Tenemos que entender que el voto nos da el poder a los vecinos y tenemos que escoger bien, tenemos que cambiar a las personas nuevamente. Las instituciones no son corruptas, las corruptas son las personas. Ahora, y esas tenemos que erradicarlas. Ahora tú dices, o sea, si te entiendo, o sea, en realidad todos los candidatos dicen lo mismo sobre una serie de temas porque está claro lo que hay que hacer en seguridad, está claro lo que hay que hacer en tránsito, hay todo técnicos que tienen soluciones. Todo. Tú dices, lo que hace falta es alguien que se ponga a la cabeza y haga lo que hay que hacer. Lo que necesita Lima es liderazgo. Liderazgo. Gente que sepa gobernar. Gente que haya demostrado en su vida que trabaja. Que ha podido hacer una empresa, por ejemplo, y que ha sabido administrarla. ¿Cómo le puedes dar tú la responsabilidad de gobernar la ciudad a alguien que no ha trabajado? Alguien que nunca ha emprendido nada personal en su vida. ¿Cómo? ¿Cómo, Nicolás? Explícame. Si no sabes ni siquiera manejar el presupuesto familiar. Tenemos que entender que tiene que haber una experiencia de gestión. Yo tengo una experiencia de gestión privada, pero también pública. Y no solamente eso, me he preparado para asumir este gran reto. Porque como te dije hace un momento, también hay que profesionalizarnos, también hay que estudiar, también hay que conocer nuevas experiencias para poder
darle a los vecinos lo que ellos necesitan. Pero algo muy importante, Nicolás, hay que conocer las distintas zonas de Lima. No es decir, Lima es plana. Explícame si Lima es plana en realidad. Significa que esos candidatos no conocen, por ejemplo, Bella Durmiente en San Juan del Lurigancho, no conocen Ticlo Chico en Villa María, o no conocen el Cerro La Milla en San Martín de Porres, donde no es plana Lima. O no solamente por estar en una esquina comiendo huevos de codorniz puedo decir que conozco Lima, por favor, o dirigiendo un programa de televisión. Sería muy fácil sentarme y decir los problemas que tiene Lima desde acá. La gente quiere gobernantes que estén en la cancha, trabajando, no en un escritorio. La gente quiere que tú supervises las obras, porque eso es lo que pasa, Nicolás, también con los funcionarios corruptos, que aprovechan que el alcalde esté en su oficina encerrado o en los cócteles, porque es lo más cotidiano que se ve, que están entretenidos en otras cosas, en hacer nuevos amigos, en hacer sus lobbies, y no se preocupan en verificar si se están haciendo pistas, si se están haciendo veredas, si se está trabajando por la gente. Eso es lo que necesita la gente. Alcaldes que estén in situ, trabajando, gobernando la ciudad. Y otra cosa muy importante, Nicolás, y que hace muchísimos años se ha perdido en esta ciudad, es el trabajo en equipo. Con nuestra gestión, a partir del 1 de enero se acabaron los divorcios entre la Municipalidad de Lima y los municipios distritales. Porque el más perjudicado con todo esto es el vecino. Y eso lo ves en cosas tan increíbles como, por ejemplo, no solo el tema de la seguridad, el tema del tránsito. O sea, es absurdo que no se resuelva. O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera se puedan sincronizar semáforos? O sea, con toda la tecnología que hay, que además ni siquiera es que es una tecnología, estás hablando de presupuestos multimillonarios, no. Nicolás, se han invertido fortunas en sembrar de semáforos y no hay ninguna coordinación entre uno y otro. De una esquina y otra no hay coordinación. Porque no hay una coordinación entre la municipalidad distrital y la municipalidad metropolitana y la Policía Nacional. Pero otra cosa más sencilla, por ejemplo, ¿cómo mejorarías la calidad de vida de todas las personas que viven en los distritos de los balnearios? La Panamericana Sur Antigua, pavimentándola, Nicolás. Algo tan sencillo como eso no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el alcalde metropolitano que tiene que hacer esa obra no la hace. ¿Por qué? Porque prefiere que los vecinos paguen el peaje. Es tan sencillo como eso. Ahora, ya que tocaste el tema del peaje, ¿cómo se va a manejar esto del peaje? O sea, estamos hablando de que ha habido escandalosos casos de corrupción donde se han pagado comisiones ilegales. Entiendo que en los próximos 45 días esa información la vamos a tener por el acuerdo que se ha suscrito con Odebrecht y que se va a culminar precisamente en ese plazo. Y parte de esa información va a ser que ha habido comisiones ilegales en estas obras. Entonces estamos en una paradoja. O sea, estamos pagando el peaje a alguien que consiguió la obra para comisiones ilegales. Y en algunos casos, como tú dices, que recibió simplemente el negocio. Mira, ¿no? El negocio de cobrar peaje. Está claro que ha habido actos de corrupción en los peajes. Nosotros vamos a revisar todos los contratos de los peajes. No va a quedar uno sin revisar. Y vamos a separar a estas empresas y las vamos a denunciar. Los limeños no podemos seguir pagando los actos de corrupción de estos delincuentes que dicen llamarse autoridades. Nosotros vamos a ser firmes con los contratos que existen en la Municipalidad de Lima. No solamente en los peajes, hay muchísimos más. Actos de corrupción que están ahí, pero que nadie tiene el valor de enfrentarlo porque nuevamente tienen rabo de paja, porque tienen arreglos bajo la mesa. Tenemos que entender eso. Nuevamente, hay otra obra. Yo puedo ofrecer muchas obras, Nicolás, obras de gran infraestructura, por supuesto que las vamos a hacer. Exitosa. Los anillos viales, vamos a hacer muchas cosas por Lima. Pero una obra tan sencilla, Nicolás, como el Pasamayito, que está entre San Juan del Lurigancho y Comas, que le reduciría al vecino que se conecte entre esos dos distritos 3 horas, no se hace por la mezquindad política, porque el alcalde de Lima no es del mismo partido del alcalde de San Juan del Lurigancho, y con el alcalde de Comas tampoco coordina porque renunció a su partido. Y estos dos alcaldes, Comas y San Juan del Lurigancho, no hacen la obra porque están pensando a quién le va a tocar el diezmo. ¿Quién se perjudica? El vecino.
algo tan sencillo, no lo hacen. Nuevamente... O sea, me ha sacado el cuadro, ¿sabes? Te soy sincero, porque yo pensaba hablar y no te dejo de dar razón. O sea, ya podemos hablar como se habla siempre en las campañas, ¿no es cierto? Voy a hacer esto con la infraestructura, voy a hacer esto con la seguridad, voy a hacer esto con el transporte. Llegas al gobierno y te vale madre lo que prometiste. Pero Nicolás, claro, los proyectos tú googlea y están ahí. Pero si no conoces la realidad de la gente, no puedes decirlo. ¿Cómo crees que conozco el Pasamayito? ¿Cómo crees que conozco zonas como Virgen de Cocharcas en Villa María del Triunfo, donde no hay pistas? La gente no tiene luz, no tiene servicios básicos. Una persona desde el paradero para llegar a su casa se demora 45 minutos, porque no hay otra forma de llegar a su hogar que no sea caminando. ¿Cómo podemos ser insensibles? A la espalda del Palacio de Gobierno todavía hay gente que no tiene servicios básicos. ¿Podemos seguir viviendo así? ¿Podemos seguir ofreciendo teleféricos, el tren bala, cuando ni siquiera podemos asfaltar una avenida principal? No podemos ofrecer grandes cosas cuando no resolvemos los problemas cotidianos de nuestra gente. Y eso solamente se hace cuando se conocen las zonas. Ahora, tú fíjate, a mí me pasa todos los días, y Wilmar Núñez, que trabaja conmigo, te puede dar fe. Todos los días reniego pasando por el mismo lugar, que es el puente Alipio Ponce. Me da una rabia la fortuna que se ha invertido ahí. Es una estafa esa obra. Es una estafa. No, es una tremenda obra así de cemento, pero para entrar a Chorrillos, porque se supone que eso se trataba de entradas y salidas rápidas a Chorrillos y a todos los distritos de la zona sur de Lima. O sea, tú entras a una calle que se llama Los Álamos, que vendría a ser la auxiliar, y parece que hubieran dinamitado la calle. Y eso es parte de la obra, es una burla. O sea, para entrar y salir a Chorrillos, esa es la entrada, la salida es absurda. Tienes que darte la vuelta. Tienes que ir hasta San Juan de Miraflores. Hasta San Juan de Miraflores, dar vueltas a semáforos, 3, 4 vueltas, demoran 5, 6, 8 minutos en entrar a la autopista, cuando ahí lo que había que hacer era un trébol. Entonces, y nos ha costado fortunas esa obra. Fortuna y tiempo, años, adendas, porque cada adenda es un acto de corrupción. Porque las empresas piensan que por más tiempo ganan más. Y los vecinos, ¿quién piensa en los vecinos nuevamente? Hay que conocer la realidad, Nicolás. Todos vamos a ofrecer lo mismo: seguridad, transporte, limpieza. Lo que tú has denunciado hace unos días, la limpieza en Lima. Pero es que cada día crece más. O sea, comenzó como una denuncia que estábamos pagando de más. Es decir, el contrato de Relima, que ahora lo manejan los brasileños esto, venció el 2015 y los camiones debieron pasar a manos de la municipalidad. Entonces alguien se ha hecho el loco y le estamos pagando a esta gente cuando el contrato ya está vencido con adendas, como si los camiones siguieran siendo de ellos. Y encima le pagamos como si fueran nuevos, como tiene 12 años. Y encima estamos pagando el doble de lo que están pagando en los distritos por el mismo servicio. Y encima agarran la basura y se la llevan al Lurín, donde ha venido un señor a denunciar que están tirando la basura de una manera absolutamente antitécnica. Exacto. Y en áreas que no están permitidas. O sea, que acá hacen lo que quiere simplemente. ¿Por qué? Porque financiaron la campaña electoral, porque están recibiendo, alguien en el municipio está recibiendo algo a cambio. Es increíble. Es increíble, pero la Contraloría no hace nada, Nicolás. Las denuncias están. Los medios de comunicación están denunciando. ¿Y la Contraloría qué hace? No está haciendo nada. Están yendo a paso de tortuga, cuando la ciudadanía quiere ver hechos, no palabras. Nuevamente, los 21 candidatos vamos a ofrecer mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero no solamente ofrezcamos, conozcamos la realidad de cada vecino. San Juan del Lurigancho no tiene la misma realidad que Chorrillos, ni mucho menos que San Isidro. Cada sector tiene una realidad distinta, una necesidad distinta. Y los vecinos son nuestros principales asesores, Nicolás. Ellos viven el día a día y ellos saben cómo solucionar los problemas de su zona. Por eso yo también digo lo siguiente: en nuestra gestión se acabaron las planillas doradas, se acabaron los contratos a los amiguísimos. Tenemos que trabajar con la gente que conozca Lima, que conozca la ciudad, que quiera trabajar por mejorar la calidad de vida de los vecinos y que quiera mejorar la ciudad. Estamos cansados de vivir como vivimos. Una cosa, Nicolás, es
vivir el tráfico en Lima desde el transporte privado y otra muy distinta desde el transporte público. Claro, es una pesadilla para alguien que se mueve en transporte privado, pero que alguien para el transporte público es inhumano. O sea, el otro día alguien hacía un cálculo, uno de estos especialistas en transporte, mínimo 3 horas y media al día. Nicolás, de tu vida perdida. Nicolás, yo el otro día dije que me demoré 3 horas 45 de Chorrillos a Comas. Y en las redes me dijeron que estaba mintiendo. No estoy mintiendo, Nicolás. Yo puedo grabar esas 3 horas 45. Eso es lo que demoro en el transporte privado. En el transporte público demoro mucho más. ¿Por qué no se hace el tramo tan sencillo como es el tramo de Naranjal a Caraballo del Metropolitano? ¿Por qué no se aumenta la frecuencia de los buses? ¿Por qué no se piden más buses? ¿Por qué no se mejora el servicio? ¿Por qué? ¿Por qué no se inicia la construcción del Metropolitano 2? Nosotros estamos proponiendo no solamente terminar el tramo Naranjal-Caraballo del Metropolitano, que ayuda a mucha gente, sino también iniciar la construcción del Metropolitano 2. Porque tenemos que trabajar por las zonas que han sido olvidadas, por estos sectores que nunca han sido considerados. Porque la gente necesita mejorar su calidad de vida, pero que no sea un speech, sino que se realice sinceramente, que se trabaje por estas personas y que cuando uno llegue a la municipalidad se quite la camiseta partidaria y se ponga a trabajar en equipo por mejorar todo lo que vivimos el día a día los ciudadanos en Lima. Esa es tu diferencia, digamos. O sea, todo esto que acabas de escribir, tú dices, en resumen y repitiendo un poco, ¿no? O sea, todos vamos a proponer lo mismo porque las soluciones están ahí. El problema es quién lo va a hacer realmente. ¿Quién lo va a hacer y quién conoce la realidad de cada zona, Nicolás? ¿Quién conoce qué necesita el poblador de Villa María del Triunfo? ¿Quién conoce qué necesita San Juan del Lurigancho? ¿Quién conoce cuáles son las rutas que podrían disminuir nuestro tiempo y vivirlo con nuestras familias? Yo voy a ofrecer las cosas que realmente lleguen al vecino. Yo voy a trabajar con mis vecinos. Yo voy a mejorar la calidad de mis vecinos cuando conozca su realidad. No cuando esté desde mi escritorio trayendo... Yo puedo traer miles de maquetas, pero si no conozco la zona, si no conozco cómo viven mis vecinos, si no conozco cuál es el día a día, ¿cómo voy a ofrecerlo? ¿Cómo podría ofrecerle a mis amigos de La Encantada en Villa María del Triunfo cámaras de seguridad cuando no tienen luz? ¿Cómo podría mejorar la calidad de vida de los niños ahora en invierno en Ticlio Chico, siendo la zona que tiene 100% de humedad? ¿Qué cosa? ¿Llevando frazadas? ¿Crees que así se mejora la calidad de vida? Así no se mejora la calidad de vida. Se mejora haciendo obras que los ayuden. Eso es lo que necesitamos. Los limeños estamos cansados de vivir gobernados por corruptos, de vivir gobernados por organizaciones criminales. Los limeños necesitamos acciones, necesitamos personas con verdadera vocación de servicio, gente que quiera ir a servir y no a servirse. Ese es el compromiso que tenemos. Un equipo de jóvenes que quieren hacer de la política una política de servicio, una política de ayuda al vecino, donde tengamos que ayudar a quien tengamos que ayudar, donde las mujeres van a ser defendidas. Porque ahora tenemos un Ministerio de la Mujer, Nicolás. ¿Qué es el Ministerio de la Mujer? ¿Por qué tantos feminicidios? Porque no hay una autoridad que defienda. Yo quiero ser la principal defensora de los derechos de mis vecinos. Muchas gracias, Esther, por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Ha sido un gusto conversar contigo. Y te soy sincero, me ha sorprendido este tema, porque en realidad o sea, vamos a escuchar, estoy seguro de eso, a todos los candidatos, y más o menos con detalles, unos van a poner el acento en un tema y otros en otro, pero al final está claro qué es lo que hay que hacer para poner orden en Lima. El problema es quién lo va a hacer. Exacto. ¿No es cierto? ¿Quién tiene el coraje y la decencia para hacerlo sin ¿no es cierto? Sin convertirlo en un negocio. Y nuevamente, Nicolás, no se gobierna desde un programa de televisión. No se gobierna mirando una cámara. Se gobierna con los vecinos, trabajando de la mano con ellos, así como lo hacen en las zonas altas, trabajando en la comunidad, en faenas, porque así trabajan, así salen adelante esas familias. Muchas gracias. Esther Cappuñay ha estado con nosotros. Vamos a la pausa.